Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya de regreso, gracias a Dios. Estuve ayer fuera por razones de salud, así que gracias por siempre conectar y arrancamos con el tema del recinto de ciencias médicas. Hay quienes están siguiendo bien de cerca este tema y hay otros sectores, ¿verdad?, que tal vez no lo entienden, pero es un tema que sí pudiese tener repercusiones en el sentido de que todos los años los distintos programas del recinto de ciencias médicas siempre son evaluados por las distintas agencias acreditadoras. Recordemos un poco lo que pasó con el programa de neurocirugía, y la gobernanza es un tema sumamente importante a la hora de estas agencias hacer evaluaciones. Tristemente, pues el programa de neurocirugía perdió su acreditación. Y la importancia de estas cosas es que, pues entonces no veremos, en el caso de neurocirugía, no vamos a ver neurocirujanos graduarse hasta el 2032, un tema que he estado tocando hace mucho tiempo y que se supone que ahora estemos en un proceso de solicitar una nueva acreditación. Así que muchas cosas que están pasando en el recinto de ciencias médicas. Recientemente la doctora Ilka Ríos, quien había sido nombrada en el pasado como rectora, luego la sacaron por una investigación donde supuestamente cometió actos no correctos en el sentido, no sé cómo describirlo, tal vez antiéticos, ¿verdad? Según desprenden en documentos. El punto es que la saca el presidente de la Universidad de Puerto Rico, pero entonces es el presidente de la Universidad de Puerto Rico quien entonces lanza nuevamente su nombramiento. Ella comenzó el 1 de septiembre. Hay mucho malestar, este tema lo toqué la semana pasada y hoy tanto estudiantes como integrantes de la facultad están manifestándose. Tengo en línea telefónica al doctor Melvin Bonilla, nefrólogo pediátrico, para hablar un poco más sobre este tema. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, ¿cómo estamos? Aquí estamos ¿Todo nuevamente. bien? ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Ok, soy yo la que estoy, como decimos por ahí, un poquito sordita. Doctor, finalmente se lanzaron a la calle. Hay mucha molestia, alguna consecuencia de esta manifestación que ustedes han realizado, porque ustedes han sido muy vocal en torno al tema del nombramiento de Ilka Ríos. Sí, yo quería, antes de ir a esto, usted comenzó la introducción diciendo que este es un tema que podría tener repercusiones importantes para todo el país. Y yo quiero resaltar, es que no podría tener, es que tiene repercusiones. Recuerden que la escasez de profesionales de la salud, no solamente los médicos que se ha discutido públicamente, enfermeras, tecnólogos, dentistas, farmacéuticos, epidemiólogos, es un problema serio en este país. El recinto de ciencia médica gradúa la mayoría de los profesionales de salud que atienden los problemas de la isla, de la salud de este país, y que se quedan aquí, administradores de hospitales, todos se gradúan de aquí. Y estamos diciendo que estamos poniendo en precario, que estamos arriesgando acreditaciones tan importantes como la Escuela de Medicina con este nombramiento. Nosotros decidimos, y esto fue una convocatoria, de hecho, hecha por los estudiantes, no fue la facultad, los estudiantes del Consejo de la Escuela de Medicina, que salieron porque están indignados, y están indignados porque la Escuela de Medicina tiene una acreditación visita en menos de año y medio. Y es esta la acreditación del LCME. En este caso no estamos hablando de Middle States, estamos hablando del Liaison Committee on Medical Education, que viene y nos visita, y estamos muy preocupados porque estas acciones de la doctora Ilka Ríos, que se ha publicado extensamente en la prensa, lo que ocurrió con una intervención inapropiada con la promoción y evaluación de un estudiante de medicina, que ella ha dicho que fue legal porque lo hizo con un acuerdo entre abogados, pero aunque haya sido con un abogado, el problema aquí es que, aparte de, como usted dijo, este es antiético que se le dé acceso a un estudiante en particular, violenta
violenta, que es nuestra preocupación, los estándares de acreditación. La LCME ¿Cuál estándar, doctor? ¿Qué estándar? Porque quiero que las personas puedan seguir este tema. ¿Cuál estándar pudiese estar aquí en peligro? Ok. Estamos hablando que, entiendo que es el 9.9, pero es estándar del el 9, donde dice que la evaluación y promoción de los estudiantes de medicina, número 1, la define la facultad. Y tiene que ser una evaluación uniforme, o sea, no se puede tratar ningún estudiante diferente, tiene que ser uniforme. Y la Escuela de Medicina nuestra Escuela de Medicina define cómo se evalúan, cómo se promueven, qué se puede dar de baja, todo eso lo define la escuela. Y hay unos comités que están por reglamento que se tienen que seguir el proceso. Y la LCME vela muy bien que esto sea de esta forma. Nadie puede intervenir, y menos la rectora no puede intervenir prematuramente, porque si el proceso de apelaciones de este estudiante que tiene todos los derechos a apelar llega al final, donde va a llegar es a ella, donde tiene que nombrar un comité para que evalúe eso. Así que intervenir tempranamente y decir, yo hice un acuerdo donde yo decidí que esto es lo que se va a hacer y que ese acuerdo va en contra de todos los procesos y reglamentos, es una alerta para el LCME. El LCME no le interesa si es legal, ellos no evalúan la legalidad, ellos evalúan simplemente, ¿se está cumpliendo con lo que yo digo que hay que hacer o no? Si usted no cumple, pone a riesgo la acreditación. Ahora, usted lo que me estaba explicando ahora era el detalle, ¿verdad?, de la situación por la cual ella fue removida en el pasado por el propio presidente de la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando aquí de un estudiante que está mega conectado, porque la verdad que todo esto se ha despertado toda esta controversia por estas acciones que en su momento dado el presidente mismo dijo que no fueron correctas. Exactamente, y nosotros, ¿verdad? Yo no tengo idea cuál es el poder detrás de esto, y la otra pregunta es cómo la Junta de Gobierno está dispuesta a poner a riesgo la estabilidad de este recinto tan importante para el país, por una cosa que en este momento uno piensa, o sea, esto se ha convertido como un capricho personal. Yo quiero ser rectora porque ya fue removida, luego compitió, se evaluaron 3 candidatos, se le recomendó al presidente que ninguno de los candidatos que le incluía a ella eran aceptables y el presidente estuvo de acuerdo con eso. Se vuelve a evaluar y ella vuelve a competir y insistir a pesar de que ya 2 veces le han dicho que no. En esta ocasión los comités de facultad dicen nuevamente no es la candidata idónea. El presidente tiene un reporte de esta investigación. El presidente había enviado una carta diciendo esta acción que ella hizo es sancionable, y luego de esto hay una virazón de 360 grados donde recomienda a la persona que ya destituyó, que ya dijo que no y que ya había recomendado hasta acciones sancionables. Así que, ¿cuál es el poder que tiene esta persona? Yo no sé, pero cómo la Junta de Gobierno decía está dispuesta a arriesgar la estabilidad de un recinto como este y tan importante por nombrar a la persona. O sea, no ahora, ¿hay alguna, doctor, para que la gente, hay alguna advertencia de la ACGME, la ACME, en torno a todo esto que está pasando? ¿Ya ha surgido alguna advertencia? Bueno, en este momento no es el ACME, es el LCME, Liaison Committee on Medical Education, que es de la Escuela de Medicina. En este momento no hay ninguna advertencia porque esto está ocurriendo en este momento, pero obviamente el LCME sabe lo que está pasando. Y cuando ellos vengan a visitar, podemos estar seguros que una de las preguntas va a ser sobre este incidente. Y que la persona que cometió este error esté sentada y que la administración de la Universidad de Puerto Rico lo haya permitido, va a ser de seguro un señalamiento muy serio, porque va a decir, esta persona violó las normas de estándares y ustedes, la contestación a esto fue que la nombran nuevamente. Obviamente no hay ninguna acción correctiva y lo que quiere la agencia acreditadora es, si se falló, está bien. Ahora, demuéstrame que lo corregiste y que tienes una acción correctiva. ¿Cuándo es que ellos vienen para la evaluación, doctor? Bueno, nosotros estamos en este momento preparándonos y esa es la otra preocupación. Con todas las renuncias que ha habido y con las personas que se están nombrando, que tenemos preocupación de algunas de las personas que se están nombrando que no tienen la experiencia, el conocimiento que requiere una acreditación tan técnica como esta. Tenemos que estar listos en año y medio y yo no vemos en la facultad cómo es posible que la Escuela de Medicina va a estar listo para una acreditación en año y medio con todos estos señalamientos y con personas que no tienen la experiencia corriendo acreditaciones porque nunca lo han hecho en el pasado.
Claro, pero ¿cuándo es que ellos vienen? ¿Dentro de un año? Vienen, estoy casi seguro, no lo puedo decir, pero creo que es para enero del 2025, a principios del 2025. Así que estamos hablando menos de año y medio. Estas acreditaciones se empiezan a trabajar con 4 años anticipación, porque hay que hacer un autoestudio, o sea que es un proceso súper complejo. Y nos preocupa muchísimo lo que va a pasar. Bueno, vamos a estar pendientes a este tema. Doctor Melvin Bonilla, gracias. Se me cuida mucho. Muchísimas gracias a usted. Como no, el doctor Melvin Bonilla, nefrólogo pediátrico y forma parte, ¿verdad?, de la Facultad del Recinto de Ciencias Médicas, que hay oposición para el nombramiento de la doctora Ilka Ríos. Y en este momento él me reconoce que no hay ninguna advertencia, pero ellos se están preparando ya para que reciban la visita de las agencias acreditadoras de cada programa. Y entonces estarían viniendo a Puerto Rico en enero del 2025, pero como él explica, toman tiempo en prepararse. Quiero darle los buenos días y hablar ahora, seguimos con el tema educativo, pero en esta ocasión nos vamos para las escuelas públicas del país. Ayer se llevó a cabo una reunión entre la secretaria de Educación y también los distintos líderes magisteriales ante, ¿verdad?, esta ola de calor. Y como nos decía Carl Soderberg, este va a ser el verano más fresco de ahora en adelante debido al cambio climático. ¿Qué significa esto? Pues que estas intensas temperaturas van a continuar y nuestras escuelas públicas, especialmente las escuelas del siglo XXI, están aptas para que le metan aire acondicionado a todo lo que da. Y de verdad que aquí hay que hacer unos ajustes en torno a este tema a corto, mediano y a largo plazo. Así que tengo a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día para ti, Mili, y para todos los que sintonizan esta mañana. Y felicidades, mucha salud. Muchas gracias. Bueno, hablemos de, finalmente, ayer la secretaria que les dijo, ¿fue productiva este encuentro? Mira, ayer sostuvimos una reunión, los grupos que componemos el FADEP, que es la Federación de Maestros, Únete, Educamos, con la secretaria de Educación y la licenciada Verónica Borrero. Adicional nos acompañó, que fue muy importante en esta reunión, como asesor científico, ¿verdad?, invitado nuestro, el señor Pablo Méndez Lázaro, que es doctor, profesor del Recinto de Ciencias Médicas, quien dirige el programa de salud ambiental y quien lleva 15 años trabajando sobre el cambio climático, trabaja el diseño que se utiliza ahora para medirlo de las olas de calor, pues él fue parte de la colaboración de ese diseño, trabajó en la NASA, es una persona, un científico con muchísima experiencia, ¿verdad? Es el Molinelli del cambio climático, diría yo, ¿verdad? Cuando hablábamos de los geomorfólogos y la situación de las escuelas de las columnas cortas, pues me recuerda lo mismo, pero en el tema de cambio climático. Allí pudimos presentar, el doctor fue muy preparado, hizo una presentación, valga la redundancia, de unos 15 minutos sobre el cambio climático, cómo afecta al planeta y cómo afecta a Puerto Rico. Dejó muchísimos trabajos investigativos que se ha realizado en Puerto Rico de cómo opera esto en el país, cómo se ha ido desarrollando. Presentó propuestas a corto, mediano y largo plazo. Igual las presentamos desde parte del frente en una carta que le entregamos junto con la data de un censo. Así que presentamos las problemáticas, presentamos soluciones a corto, mediano y largo plazo. Presentamos resoluciones que se han radicado a través de los años, particularmente por los partidos del PIB y del MBC a favor de la justicia climática, porque también hay que involucrar aquí a la legislatura y al gobernador, más allá del Departamento de Educación y sus políticas. Así que hicimos un trabajo holístico de parte del FADEP. Yo salí muy satisfecha con nuestra participación y nuestras recomendaciones. Las discutimos una a una, eran cerca de 20 y algo de recomendaciones. Las discutimos una a una, señalamos cuáles son a corto plazo, cuáles son a mediano, cuáles son a largo. Por ejemplo, hablábamos de la importancia del tema de la reforestación y la diferencia de la temperatura y el cambio climático con tener árboles que lamentablemente han sido deforestados en nuestro país y en las escuelas también, ¿verdad? Las escuelas no están ajenas a ello. Por tanto, esto es un tema a largo plazo, pero no podemos esperar 5 años para empezar a reforestar. Hay que empezar Bueno, y ahora. aquí la ventilación cruzada en muchas de las nuevas estructuras de las escuelas públicas se eliminó, lamentablemente. La ventilación cruzada y que se agravó, como le presentamos a la secretaria, la situación de la ventilación en el tema de las columnas cortas. Hay compañías que trabajaron la reparación de columnas cortas, desconocemos por qué hicieron esto,
pero eliminaron ventanas. En el censo salen múltiples escuelas que fueron impactadas para repararle sus columnas cortas, como por ejemplo la escuela Cristóbal Colón de Bayamón, y en esta escuela eliminaron cerca de 4 ventanas grandes y 2 pequeñas por salón. Entonces arreglan la columna y dejas a la gente sin poder respirar, y si le vas a quitar las ventanas, entonces no le instalas un aire. O sea, no sé a quién se le ocurrió. Lo mismo reportaron maestros de la vocacional de San Sebastián, maestros de la Pales Matos en Bayamón. Entonces reparas una cosa y dañas otra y pones en peligro la vida. El doctor decía, muy importante, que este problema es un problema de salud pública y que es un asesino silente. Y hacía el ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos los huracanes, pues la gente ve los efectos de las inundaciones, cuando vemos tormentas, cuando vemos terremotos, vemos las grietas, pero el problema de la salud pública que puede enfrentar altas tasas de mortalidad. Él dijo que era la primera tasa de mortalidad en Puerto Rico, y hay investigaciones para ello sobre el tema de salud pública. Es el calor, pero como no lo percibes, no lo ves, pues entonces es muy difícil identificarlo. Pero sí, que no es una changuería. Lo que pasa es que si comparamos las temperaturas de hace unos 30 años atrás con las temperaturas de ahora, hay una diferencia marcada, y entonces si a eso tú le agregas que no tenemos ventilación cruzada, que las nuevas estructuras, especialmente las escuelas del siglo XXI, están hechas para aires acondicionados. Entonces, algunos planteles no tienen como que la estructura eléctrica para aguantar toda esa carga de aire acondicionado. Finalmente, entonces, ¿cuál es el próximo paso? O sea, la secretaria reconoció esto que ustedes le presentaron, ustedes, ¿verdad?, fueron blindados con un recurso valioso. ¿Qué finalmente les dijo ella? Mira, que va a coger las recomendaciones, que les va a evaluar, que va para poderlas acatar este viernes. Es imperativo, le dijimos a la secretaria, el compañero Méndez está dispuesto a establecer un protocolo para la agencia y trabajarlo de forma conjunta, porque tiene que haber un protocolo general, pero como dijimos allí, ese protocolo tiene que ser flexible y distinto para cada comunidad, uno matriz, pero cada comunidad. Este viernes tiene una reunión, por la mañana se van a reunir los docentes para trabajar sobre su plan ante la ola de calor, salud, y en la tarde se van a recibir a las madres, a los padres y encargados para orientarlos sobre las decisiones que tome la comunidad, que va a incluir horarios flexibles donde sea necesario. Se mandó a hacer un estudio de la capacidad energética, del impacto en el consumo, le dio recomendaciones de cómo ahorrar en el consumo. Algo muy importante que surgió de la reunión, ¿verdad?, es que los contratos de los amigos pues tienen que frenarse si queremos hablar de poder pagar, que era una preocupación legítima que tal vez tenga la agencia. Pues entonces ahorremos. Vieron todos estos contratos que se están otorgando a los amigos de los amigos. 27 millones gastaron en los ponchadores que no hacen falta para nada para nuestros estudiantes de forma piloto. Cerca de 40 millones a las charters, que son entidades privadas que reciben fondos públicos y cooperan como escuelas. O sea, pues esto tiene que parar. Precisamente sobre ese tema, Mercedes, quería preguntarte, porque en el comunicado de prensa que ustedes enviaron ayer de las propuestas, tocaron el tema de la escuela charter o la escuela Alianza en Río Piedras, que no tenía los permisos de construcción y que fue el tribunal, ¿verdad? Se supone que no estén operando porque el municipio de San Juan los llevó a los tribunales por no tener como que en orden la permisología. Finalmente, ¿ustedes tocaron ese tema con la secretaria? Sí, tocamos ese tema con la secretaria, y algo, yo creo que de lo más importante que surge de la reunión, entre los temas más importantes fue ese. La secretaria nos señaló que se revocó la carta de autorización de esta charter, porque esta charter tenía una carta de autorización para operar, no tenía la carta constitutiva, que es lo que le permite allegar los fondos, que el viernes pasado hubo una reunión con Paradisos, los padres encargados, y se les dio las diferentes alternativas que tenían para ubicación de sus hijos en las escuelas públicas del país, y que esta escuela no puede operar ni de forma remota, por lo menos como charter, ¿verdad? Si quiere abrir su colegio privado, pues cuando tenga los permisos lo hará, pero como parte de una escuela pública del Departamento de Educación, que no lo es y que nunca lo fue, no puede operar ni de forma virtual ni de forma presencial. Así que eso es un triunfo de la comunidad que se ha mantenido reclamando espacios Ahora, ¿qué seguros pasa para con esos niños, Mercedes? Ahora uno pensando acá, ¿verdad?, en la educación de esos chiquitines. ¿Qué pasa con esos 150 niños que estaban yendo a esta escuela? Pues estos niños pasan a escuelas públicas, ¿verdad?, o a donde sus padres terminen. Los padres son los custodios de los menores, los padres determinarán. La agencia le proveyó la información de las escuelas públicas disponibles para recibirlos, porque la educación es un derecho constitucional. Así que esos padres tienen las alternativas de utilizar las escuelas o decidir, ¿verdad?, dónde van a matricular a sus niños, pero eso
lo debió haber evitado el Departamento de Educación al otorgarle un permiso a una persona que empezó a construir sin permiso, que empezó a operar sin permiso de uso, que luego va el municipio y lo demanda y lo acepta en el tribunal. Así que eso nos lleva a preguntar quién está fiscalizando este proceso de otorgar estas cartas de aprobación a entidades que funcionan al margen de la ley. Y no hemos hablado Pues de Mercedes, eso que tú me acabas de decir, eso no había salido. Así que esta escuela, Paradiso, ya no puede operar. O sea, el Departamento de Educación le revocó la carta de autorización para ellos operar. Eso nos dijo la secretaria ayer y entonces nos llevó a hablar del tema de Arecibo. Nos dijo que tendrían que hacer ¿verdad? A través de los foros legales lo que tendría que hacer la comunidad, porque en Arecibo los vecinos aledaños se están quejando de que esta entidad en Arecibo no sé cómo tiene permiso de uso, es lo primero, porque no tiene energía eléctrica y está operando con una planta de diésel todo el día, envenenando a la comunidad, emanando monóxido de carbono. Hay un señor de 88 años, el señor Pláceres, que ha hecho muchísimas denuncias ante los medios, ha ido al tribunal, ha ido a la Junta de Calidad Ambiental, ha hecho las gestiones pertinentes junto a otra vecina de la comunidad, porque literalmente, yo no sé si en un par de semanas leeremos las noticias y este señor esté muerto por la emanación de gases que genera esta planta de diésel que está justo al lado de su residencia, que nos lleva a preguntar cómo el Departamento de Educación aprueba la operación de una escuela que no tiene energía eléctrica y que está emanando monóxido de carbono todo el día, todo el tiempo, envenenando a la comunidad. O sea, ¿cómo es posible que esté operando todavía esta escuela? Así que ahora vamos a ver qué va a ocurrir aquí, porque definitivamente se hizo lo que tenía que hacerse en Río Piedras, pero falta todavía esta escuela de Arecibo. Una persona que empieza a construir al margen de la ley, que empieza a operar al margen de la ley, ¿qué va a hacer cuando reciba el presupuesto del Departamento de Educación? A estas personas que trabajan al margen de la ley es a quienes le vamos a entregar el presupuesto de las escuelas públicas. Definitivamente esto hay que revocarlo también. Bueno, pero entonces sí se revocó entonces la carta de autorización que precisamente le había dado el exsecretario de Educación, Eliezer Ramos. Mercedes, estaremos pendientes del tema. Gracias por entrar con nosotros unos minutitos. Te cuidas mucho. Gracias, igual tú. Buen día. Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, hablando un poco de los resultados de la reunión ayer con la secretaria de Educación para tocar el tema de las intensas temperaturas y cómo se va a manejar esto para nuestros niños. Pero importante este detalle sobre la información que ellos habían sacado de esta escuela charter Paradiso en Río Piedras, que un tribunal les revoca el que ellos pudiesen abrir, lo estaban haciendo de manera virtual. Y esto es porque el municipio de San Juan los lleva a los tribunales, o sea, y por eso es entonces que el tribunal les dice que no pueden seguir operando porque no tenían los permisos, ¿verdad? Había unos asuntos con los permisos. Entonces, lo importante aquí es que se revocó la carta de autorización para operar. Esta carta se la había dado el pasado secretario de Educación, Eliezer Ramos, pero no tenía la carta constitutiva, que es la que le da paso a recibir fondos del Departamento de Educación. Esta escuela no ha recibido fondos del Departamento de Educación porque no tenía esta carta constitutiva. Eso es importante, este detalle. Quiero darle los buenos días y con esto me voy rapidito a la pausa y le doy las gracias por haber esperado. Tengo a Noriet Figueroa, directora de voz del cliente de Luma Energy. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad, como siempre. Le voy a pedir que se quede un minutito, vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos, ¿verdad?, sobre esta nueva herramienta que tiene Luma y también estoy viendo que por asuntos de generación también, ¿verdad?, hay un amplio sector del país que no tiene energía eléctrica en este momento. Hacemos una pausa y regresamos con Noriet Figueroa, directora de voz del cliente de Luma Energy. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y retomo rapidito lo que me había dicho la presidenta de la Federación de Maestros, que el Departamento de Educación revocó la carta de autorización para que la escuela charter Paradiso en Río Piedras pudiese operar. No tenían la carta constitutiva, eso siempre se ha dejado claro,
Pero ahora la secretaria actual revocó la carta de autorización para que ellos pudieran operar. Así que no pueden operar ni de manera virtual ni presencial. Esa información la adelantó aquí la presidenta de la Federación de Maestros. Nuevamente le doy los buenos días a la directora de Voz del Cliente de Luma Energy, Noriet Figueroa. Gracias por quedarse unos minutitos en línea. Y antes de hablar sobre esta nueva herramienta que precisamente lanza Luma, para que los clientes puedan saber las mejoras planificadas y todo eso. Ahora mismo hay varios clientes, según la información que trasciende. Estamos hablando de unos 98,000 clientes que no tienen luz. Aparentemente hay una avería en Ecoeléctrica. Bueno, nosotros estuvimos en comunicación con Generación, que es el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la generación, pero ya estos clientes fueron restablecidos debido a esa situación, pues entonces se hicieron unos relevos de carga, pero ya todos están restablecidos y en comunicación constante con Genera, como siempre. Ok, pero entonces ya estos clientes, estos 98,000 clientes ya deben tener el servicio de energía. Ya deben contar con el servicio, deben estar ya restablecidos, correcto. Pero pasó algo más allá en Ecoeléctrica que nos debamos preocupar. No, esa información realmente Genera quien tiene los detalles. Nosotros solamente nos mantenemos en comunicación para efectos de lo que es transmisión y distribución, pero Genera es quien tiene el detalle exacto de por qué no tenían esto, por qué la situación, ¿verdad? Y el detalle de la misma. Ok, hablemos de esta herramienta que está lanzando Luma. Cuéntanos un poco qué es lo que las personas deben poder encontrar en esta nueva herramienta. Dentro de nuestra página de lumapr.com hemos añadido otras, más información al cliente, información que el cliente ha estado pidiendo que esté disponible, y en este caso son las mejoras programadas. Estas mejoras son trabajos que hay que hacer y que a causa de eso va a haber una interrupción de servicio. Así que hemos puesto información donde el cliente puede encontrar la fecha de esta interrupción en 24 horas o en 48 horas con esa anticipación. El municipio, dentro del municipio, puede entrar a ver los sectores que se van a ver afectados y sobre todo, que es la parte que más le interesa al cliente, es el tiempo de duración, la hora que comienza el trabajo y la hora estimada en la que pueda terminar. De haber alguna alteración o que el trabajo se extendió más de lo que se había planificado, esa información se va a estar actualizando de forma que el cliente siempre pueda saber cuándo regresa el servicio y que pueda obviamente decidir y ver su rutina afectada, pero a la misma vez puede tener información que le ayude a manejarlo. No, y planificarse. Vamos a llevarlo por paso. O sea, las personas tienen que entrar ¿a dónde? Las personas pueden entrar a lumapr.com. Aquí hay una pestaña que se llama Mejoras Planificadas. Ahí van a encontrar una tabla con todos los municipios, la fecha y los sectores afectados y las horas de estos trabajos, y también pueden hacer clic para ver un mapa interactivo donde ellos pueden filtrar y ver cuáles van a ser los trabajos en 24 horas, o sea, en las próximas 24 horas o en las próximas 48 horas. Ok, o sea que siempre va a ser en la página de internet de Luma Energy. ¿Ustedes han auscultado para aquellas personas que no están o no tienen acceso a internet? Sí. Hay sectores en el país que no tienen acceso a internet y no van a poder aprovechar esta herramienta. ¿Qué otra opción ustedes tienen? No, definitivamente, considerando todos los perfiles de clientes que tenemos, todos nuestros asesores en los 25 centros de servicio al cliente en la isla y todos los asesores telefónicos en el 1-844-888-5862 tienen esta información también a la mano para aquellos clientes que prefieren la conexión telefónica o ir en persona al centro de servicio. Tienen esta información también que se la pueden con gusto brindar una vez el cliente la solicite. O sea que ahí entonces tendrían que llamar a ese número de teléfono o tal vez acudir a una de las oficinas. Correcto. Esa información está disponible con todos nuestros empleados y asesores y también está disponible en la página de internet. Okay. Así que esta herramienta ya está en funciones. Sí, ya está en función, ya esta herramienta está en función, es parte de unos proyectos de informática que estamos implementando. Eventualmente en las próximas fases de estos proyectos vamos a estar utilizando texto, utilizando push notification de la aplicación Mi Luma y vamos a estar conectándonos con el cliente más rápidamente para efectos de servicio, para efectos de la factura y toda comunicación que el cliente
quiera tener con la empresa y la empresa con el cliente. Perfecto. Gracias por la información, Noriel Figueroa. Se me cuida. Cómo no, gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Como no, Noriel Figueroa, directora de voz del cliente de Luma Energy, explicando que hay esta nueva, realmente es una pestañita que ellos han agregado a su página para que las personas puedan ver las mejoras que tiene Luma planificado en distintos sectores. Sobre las miles de personas que estaban sin el servicio de energía eléctrica, ella lo que nos informa es que ya el servicio ha sido restablecido. Hubo un problema de generación en Ecoeléctrica. ¿Cuál fue el detalle? Pues ustedes saben que esa parte no le toca a Luma, ahora la generación le toca a Genera PR. Así que hubo una situación en Ecoeléctrica que le provocó, ¿verdad? Estos relevos de carga, que no es otra cosa que apagones. Pero ya supuestamente el sistema ha sido restablecido. Estamos hablando de sobre 90 y pico de mil de personas que estaban sin el servicio de luz. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y había precisamente tocado el mismo hace unas semanas atrás, cuando se reestructuró la deuda del gobierno, que ustedes saben que pues, los pensionados que se afectaron fueron nuestros maestros y los jueces, ¿verdad? Esas pensiones cambiaron. Pero ahí también se creó un fideicomiso de reserva. Y ese fideicomiso de reserva, ¿verdad?, de las pensiones, tiene que elegir, ¿verdad? Tiene que tener un consejo ¿verdad?, de beneficios de pensiones. O sea, hay que crear como un ente que va a estar ahí trabajando en ese fideicomiso. Y se están llevando elecciones. Desde el 31 de agosto, esto está corriendo y tienen hasta el 15 de septiembre. Tengo a Javier Rivera Santos, presidente de la SPU local, o sea, Servidores Públicos Unidos local, paso en educación, y también aspirante de los empleados activos. Aquí se van a estar seleccionando distintos puestos para empleados retirados, empleados activos. En este caso, ¿verdad?, Javier Rivera Santos está aspirando para representar a los empleados activos de Servidores Públicos Unidos. Saludos, Rivera Santos, ¿cómo está? Todo bien, gracias, Mili. Buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Bueno, vamos a poder orientar a las personas porque se supone que estén recibiendo la boleta para poder emitir su voto por correo. Sí, es correcto. Se supone que ya las boletas o las papeletas estén llegando a correo postal a sus hogares, ¿verdad? La dirección que tienen registrada en Retiro. Es bien importante que ellos, ¿verdad?, si no les han recibido, que se comuniquen al call center para que puedan hacer la gestión de hacerle llegar su numerito al 787-522-5942. Mil, estas elecciones son bien importantes, inclusive yo diría que son históricas porque es la primera vez en la historia donde se nos permiten a nosotros los candidatos. Yo soy Javier Rivera Santos, el candidato número 3 en la papeleta de los empleados activos bajo la ley 447 y ley 1. Como te estaba diciendo, estas elecciones son históricas porque es la primera vez que se nos permiten a nosotros los trabajadores tener representación directa para velar nuestro dinerito que con mucho sacrificio y lágrimas aportamos. Y como dijiste, esto se incluyó en la quiebra y se aprobó en marzo del año pasado este fideicomiso, y el Consejo estamos para eso, para velar nuestro dinerito. Sí, que es un detalle, ¿verdad?, importante. Yo ni me acordaba que había que escoger este consejo. Este consejo, para que la gente entienda, ¿cuál es la labor de este consejo? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe? ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Sí, la realidad es que nosotros vamos a velar, crear el consejo, asegurar que el gobierno de Puerto Rico cumpla con las provisiones para el plan de ajuste relacionadas con la financiación del fideicomiso de reserva. Se supone que el gobierno, por los próximos 10 años, se supone que haga unas aportaciones al fideicomiso de reserva. Esto empezó el año pasado, hasta el 2031. Y nosotros pues tenemos que velar que el gobierno cumpla con esas obligaciones, que es el PAYGO, que es la famosa ley 106. Nosotros podremos pedirle a ellos unos informes anuales para asegurarnos que esa pensión está llegando, ese dinero, esas aportaciones. Así que entonces tú vas a estar representando, si eres electo, a los empleados activos.
Correcto, aproximadamente según el censo del 2021 son aproximadamente como 38.400 empleados activos del gobierno central. Ok, ese detalle es importante y ante la eventualidad de que pase algo, de que se afecte el retiro, que esa reserva asegure que se puedan seguir pagando las pensiones. Correcto, hasta el último empleado que esté bajo la ley 1, eso se va a garantizar, esa pensión vitalicia. Y gracias al esfuerzo, como usted indicó, los servidores públicos unidos, donde se logró este acuerdo, que la Junta aprobara este fideicomiso y esto pues para garantizar las pensiones a los empleados de gobierno. Bueno, ya saben que tienen entonces hasta el 15 de septiembre para usted enviar esa hoja de votación que se supone que le llegue por correo. Y si no le ha llegado por correo, nuevamente, ¿dónde es que tienen que acudir? Tienen que llamar al call center para que entonces le envíen el numerito, que sería el número es el 787-522-5942. También, Mili, nosotros estamos apoyando bajo el retiro del sistema de retiro de empleados al señor Pablo Crespo y a la señora Carmen Aide Núñez, que Pablo Crespo es el número 5 en la papeleta y la señora Carmen Aide Núñez en la número 6. También en el sistema de la judicatura estamos apoyando al juez Carlos Cabán García, ¿verdad? Los que les tocan esa sesión de escoger esos candidatos, pues nosotros estamos apoyando a ellos también. Bueno, pues vamos a ver entonces, ¿verdad?, cómo transcurre esto. Javier Rivera Santos, gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Se cuida mucho. Gracias a ti por la oportunidad. Cómo no. Bueno, al regreso de la pausa tenemos que hablar, fíjate, vamos a hablar de retiro, pero el retiro de la Universidad de Puerto Rico. La Junta sigue empeñada, y cuando digo la Junta, es la Junta de Control Fiscal, sigue empeñada en que hay que reestructurar, hay que cambiar el retiro de la Universidad de Puerto Rico porque supuestamente está insolvente. Vamos a tocar ese tema al regreso de la pausa. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10:41 de la mañana y ya ustedes ¿verdad?, pudieron escuchar lo que nos decía ahorita la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Hace unas semanas atrás hubo una controversia en torno a la escuela charter, o como le dicen, ¿verdad?, las escuelas alianzas, específicamente la escuela Paradiso College Preparatory, que está en Río Piedras, y también ellos tienen otra en Arecibo. La de Río Piedras, hace un tiempo atrás, el tribunal había ordenado que no podía seguir abriendo sus puertas porque había una situación de permiso. Y esto fue porque el municipio de San Juan, asimismo, ¿verdad?, el municipio de San Juan llevó a los tribunales a esta escuela y el tribunal entonces ordena que la misma no pueda abrir sus puertas. No obstante, también ese fue un asunto porque pese a esa orden del tribunal, el día siguiente ellos abrieron sus puertas, entonces luego se comenzaron a dar clases de manera virtual. También, por otro lado, se había comentado, ¿verdad?, que los mismos padres de los estudiantes estaban reiterando pues que para dónde iban a acudir sus hijos. Estamos hablando de 150 estudiantes, otros que estaban sumamente contentos. Se había dicho también que había líderes comunitarios que estaban en contra, pero también conversábamos en esa semana con una líder que sí favorecía a la escuela. La realidad es que el tribunal determinó que había un asunto con la permisología. No sé en qué terminó porque el municipio iba a tener una reunión con ¿verdad?, el dueño de esta escuela para entonces aclarar el asunto. El dueño sí reconoció de que aparentemente, ¿verdad?, la persona que gestionó todo eso, pues aparentemente cometió un error. Así que lo que me estaba diciendo Mercedes Martínez ahorita en entrevista es que se le revocó la carta que daba autorización para que esta escuela operara. Así que se supone que esta escuela no pueda seguir operando.
ni de manera virtual ni presencial. Y esta carta la firmó el pasado secretario de Educación, Eliezer Ramos, que le dio, ¿verdad?, esta autorización para poder operar. No obstante, no tienen la carta constitutiva, nunca se la había dado. Esa carta constitutiva es la que entonces hacía viable que más adelante recibieran fondos públicos, lo cual no recibieron, porque eso recuerdo muy bien que el Departamento de Educación me lo había dicho. Control, vamos a intentar llamar a mi próximo invitado. Tenía una entrevista pendiente con el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, para ver por qué la Junta de Control Fiscal está reiterando de que está insolvente. Tenía pendiente, también mándame una foto, ¿verdad?, de los sonidos que tenemos disponibles para entonces poder utilizarlos, pero como les dije, esa información de entonces de Paradisus es información nueva que ha trascendido, así que se supone que esta escuela no está operando. También hay quejas de la escuela que ellos tienen en Arecibo, que alegadamente está operando solamente con generadores eléctricos. Entonces, en torno a los empleados en torno a las personas que están sin el servicio de energía eléctrica, me estaba comentando la directora de voz del cliente de Luma Energy, Noriet Figueroa, que ya esos 90,000 abonados deben ya tener el servicio de energía eléctrica. Hubo una problemática con la central ecoeléctrica. El detalle no me lo puedo decir porque ustedes saben que Luma maneja la distribución y transmisión y por otro lado, ¿verdad?, Genera es quien maneja la generación. Así que el detalle de por qué no estaba funcionando, pues no me pudo, ¿verdad?, dar explicaciones. Así que vamos a entonces, hay un sonidito que les quiero, ¿verdad?, que les quiero reproducir y precisamente Armando estuvo hablando de esto en su programa y en Pegados estuvieron entrevistando al representante Denis Márquez, representante del PIB, y es este detalle de los delegados por la estadidad o los delegados congresionales. Ustedes saben que se llevó a cabo mediante una ley especial que se aprobó bajo la pasada administración, se llevó una elección especial y se eligieron 6 delegados por la estadidad. Una de ellas pues ya no es delegada porque el tribunal determinó que no estaba haciendo sus funciones. La exalcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, por condiciones de salud, tuvo que retirarse, ¿verdad?, de estas funciones. Así que quedan ahora 4. Uno de ellos, que es el ex gobernador Ricardo Rosselló, pues no está cobrando, pero se acaba de presentar, ¿verdad?, esta legislación que me llama mucho la atención, y es que, pues, ¿verdad?, ya hay un informe para aprobar una medida que busca, pues, eliminar este disparate, porque la verdad que, con mucho respeto, pero es un disparate haber creado estos delegados congresionales cuando la realidad es que no tienen ningún poder allá en el Congreso, y para eso es que tenemos una comisionada residente por la cual también, ¿verdad?, el pueblo votó. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Denis Márquez. Sí, yo entiendo que sí, lo único que falta en la comisión es que rinda un informe junto con la medida que ya fue aprobada en comisión y que próximamente va a depender de cuán rápido la comisión haga el informe, que yo entiendo que es un informe corto porque y preciso, pues, a base de las ponencias que se presentaron, que incluyó una del secretario general del PIB, Juan Dalmau, y esas ponencias y erradicar un informe y que se lleve a votación y que luego el país juzgue, luego también en el Senado, quienes están a favor de continuar con este fiasco, con esta pérdida de fondos públicos. ¿En el Senado debería haber ambiente o no? Por lo mismo que usted me dice, por la configuración de las delegaciones. Sí, yo entendería que sí, y además de todo lo de fondos públicos, se ha demostrado que esto no adelanta el proceso de colonización de Puerto Rico y que lo que hay que buscar es un consenso procesal. Mire, ¿y el gobernador firmará esto? Uno pensaría que no, por las expresiones que han hecho y sus legisladores ayer votándole en contra, pero vuelvo y te repito, si a alguien le conviene salir de este embeleco, es a ellos, que se ha demostrado que no le ha resultado para nada, que es un gasto y una pérdida de fondos públicos.
bueno, definitivamente, ¿verdad? Sí, es una pérdida de fondos públicos. Bueno, ahora sí apareció mi invitado. Tengo ya en línea telefónica a Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Me quedan solamente ya 2 minutos, Vicente. ¿Cuál es el detalle de que la Junta insiste en que el retiro de la Universidad de Puerto Rico está insolvente? Mira, Mili, básicamente ellos siguen con unos nuevos argumentos contra el sistema de retiro. Ya no pueden utilizar el argumento de la insolvencia porque ya el Governmental Accounting Standard Board estableció que no estamos insolventes. Así que ahora ellos dicen que el sistema necesitaría tener 75% de los fondos para pagar las pensiones a más de 30 años. Eso no lo tiene ningún sistema de retiro a nivel de Estados Unidos. De los 272 sistemas de retiro públicos que existen a nivel de los 50 estados, ninguno tiene entre 75 y 100% fondos. Así que, o sea, para que la gente te pueda seguir, o sea, ellos están pidiendo que ustedes tengan 75% como de reserva. Sí, como de fondo. Actualmente nosotros tenemos 54% y hemos aumentado desde 41% que teníamos en algún momento hasta 54%. Pues mira, la respuesta es fácil, Mili. Si le dieron al gobierno central quebrado, al sistema quebrado, 10 billones por 10 años, pues mira, que nos muevan acá 1.5 billones y resolvemos el asunto, que es lo que falta. Y la universidad, pues así reduce su deuda actuarial con el sistema de retiro y el pago de la universidad anualmente sería menos de 100 millones al año. ¿Y eso ellos se lo advierten pues, a ustedes en una carta? ¿Cómo? Eso se lo advierten a ustedes, la Junta de Control Fiscal, en una carta. Se lo advierte a la Junta de Gobierno en una carta que se envió el pasado viernes, donde le cambia todos los números a la Junta de Gobierno y hasta le dice que las aportaciones anteriores eran inadecuadas porque ellos estaban pidiendo la congelación total del sistema de retiro. Debemos recordar todos aquí que esta es la misma Junta de Control Fiscal que quiso enviarnos a un pago de plan de ajuste de la deuda por 10 billones de dólares y que a solo 2 días de que la jueza confirmara el plan de ajuste de energía eléctrica tuvieron que recoger los números porque estaban mal calculados. Lo mismo ocurre ahora. Utilizan tasas de descuento o de retornos de inversión que no son las adecuadas y ya nuestro actuario ha hecho el señalamiento. O sea que, en opinión de ustedes, el sistema está solvente y por lo menos tienen ese 54% de fondos, pero ellos piden que tengan un 75%. No solamente en opinión de nosotros, es que los Governmental Accounting Standard Board, que son el ente que determina cómo un sistema de retiro está solvente o no, declara que nosotros no tenemos fecha de insolvencia. Así que los que tienen la opinión es la Junta de Supervisión Fiscal, que ahora le está poniendo requerimientos más altos a la Junta de Gobierno para poder mantener el plan de pensiones. Y como todos sabemos, esto es un fideicomiso y la Junta de Supervisión Fiscal no se puede meter con los fideicomisos. Bueno, estaremos pendientes de este tema. Ya tengo la pausa encima. Gracias por haber entrado unos minutitos. Muchas gracias, Mili, a ti siempre. Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por mantenerse conectados y recuerden que si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. También si usted entra a la página de radioisla.tv, en una de las pestañitas va a encontrar que dice podcast, le da ahí y rapidito usted va a ver los distintos programas y usted lo puede buscar por fecha y lo escucha cuando usted así pueda. También están disponibles en su plataforma de podcast que más
utiliza. Así que no hay excusa para mantenerse informado. Tengo muchas personas que siempre me dicen, mira, como estoy trabajando, pero entonces en las noches conecto y escucho tu programa. Así que gracias a esas personas que siempre están respaldando y apoyando nuestro trabajo. Bueno, estuvimos hablando de varias cosas, la situación con el nombramiento de la doctora Ilka Ríos ¿verdad? Como rectora nuevamente del recinto de ciencias médicas está generando cada vez mayor controversia. En esta ocasión, estudiantes se manifestaron y también facultad apoyaron este esfuerzo de los estudiantes de la Escuela de Medicina. Esto es, ¿verdad? Que quienes no estén siguiendo este tema de momento no lo pudiesen tal vez entender, pero lo que hay que estar muy pendientes es que nuestros recintos de ciencias médicas son los que, ese recinto es el que prepara a nuestros profesionales en el área de la salud. Ya ha sido ampliamente reseñado lo que pasó con el programa de neurocirugía y que lamentablemente perdimos esa acreditación. Una, porque no se le estaba asignando los fondos necesarios a la universidad, entre otras cosas, porque tristemente la que en un momento dado estuvo como rectora no quiso divulgar el informe que había hecho la agencia acreditadora de por qué le estaba retirando la acreditación. Cuando yo misma me comuniqué con la agencia, ellos me decían, nosotros no se lo podemos divulgar, pero si la universidad así entiende que se lo pueden dar, sí, se lo pueden dar la universidad, nosotros no tendríamos problemas. Pero la universidad nunca quiso entregarnos ¿verdad? Las fallas que había encontrado la ACME en torno al programa de neurocirugía. Así que es importante porque ahora el recinto de ciencias médicas no tiene el programa de neurocirugía acreditado, y al no tenerlo acreditado pues no puede seguir preparando a neurocirujanos, que conste que en Puerto Rico solamente hay 21. Y eso que el año pasado, si mi memoria no me falla, se graduó el último neurocirujano de ese programa, y recientemente, ¿verdad?, falleció uno. Así que en efecto tenemos 21 a nivel de toda la isla, que es un número bastante bajo. Cuando yo hice un reportaje investigativo sobre este tema, me decía uno de los neurocirujanos de allí de Centro Médico, me dice, esto es por debajo de lo que se requiere, ¿verdad? Porque por cierta cantidad de habitantes se exige una cantidad de neurocirujanos. Y esto es importante porque al final del día, si usted tiene un accidente y usted necesita que un neurocirujano lo atienda, pues cada vez hay menos. O sea, tenemos 21 en toda la isla. Y ya muchos en edad bastante avanzada, que son personas o que pronto se van a estar retirando, ¿verdad? Así que tenemos que seguir generando nuevos neurocirujanos, nuevas generaciones. El que quiera entonces acreditarse, mejor dicho, el que quiera entonces continuar con este nivel de estudio tendría que hacerlo en Estados Unidos. Ahora mismo no lo pudiese hacer en el recinto de ciencias médicas hasta que no se inicie ese proceso de sacar una nueva acreditación, que toma tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y cuando se nos quitó la acreditación, fue el mismo recinto que decidió que no iba a apelar la misma, que era mejor solicitar una acreditación nueva. Y yo sé que esto puede ser un poco técnico, por eso trato de llevar lo más sencillo posible. Necesitamos más profesionales de la salud, necesitamos graduar más médicos en distintas especialidades. Si eso no lo logramos en nuestro recinto de ciencias médicas, a la hora de usted buscar su cita, pues ya usted sabe que se le va a hacer bastante difícil conseguir médicos. Ya de por sí eso es una realidad. Tenemos muchos médicos que tristemente se nos van por distintas condiciones, de las situaciones que ya aquí hemos elaborado constantemente. Y bueno, pues entonces se hace más difícil tener acceso a la salud. Esa es la importancia. Tal vez hay quienes lo puedan ver como que, ay Dios mío, allá adentro hay una lucha de poder. No sé si es lucha de poder, pero al final del día son cosas que pudiesen tener consecuencias en la acreditación, que a la vez, al final, usted se ve afectado porque no tiene acceso a servicios médicos. Aquí tenemos que atender bien seriamente el tema de salud pública. Yo creo que estamos constantemente reaccionando y no tratamos de prevenir situaciones que hace tiempo nos vienen advirtiendo.
Vamos a ver que el tiempo dirá. Bueno, antes de pasar con mi panel de mujeres, quiero repetir para ustedes el sonido de la presidenta de la Federación de Maestros, donde nos dice que esta escuela Charter Paradiso en Río Piedras ya no puede operar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mercedes Martínez. Sí, tocamos ese tema con la secretaria y algo, yo creo que de lo más importante que surge de la reunión, entre los temas más importantes fue ese. La secretaria nos señaló que se revocó la carta de autorización de esta charter, porque esta charter tenía una carta de autorización para operar, no tenía la carta constitutiva, que es lo que le permite allegar los fondos, que el viernes pasado hubo una reunión con Paradisos, los padres encargados, y se les dio las diferentes alternativas que tenían para ubicación de sus hijos en las escuelas públicas del país, y que esta escuela no puede operar ni de forma remota, por lo menos como charter, ¿verdad? Si quiere abrir su colegio privado, pues cuando tenga los permisos lo hará, pero como parte de una escuela pública del Departamento de Educación, que no lo es y que nunca lo fue, no puede operar ni de forma virtual ni de forma presencial. Así que eso es un triunfo de la comunidad que se ha mantenido reclamando espacios Ahora, ¿qué seguros para pasa con niños. esos niños, Mercedes? Ahora uno pensando acá, ¿verdad?, en la educación de esos chiquitines. ¿Qué pasa con esos 150 niños que estaban yendo a esta escuela? Pues estos niños pasan a escuelas públicas, ¿verdad? O a donde sus padres terminen. Los padres son los custodios de los menores, los padres determinarán, la agencia le proveyó la información de las escuelas públicas disponibles para recibirlos, porque la educación es un derecho constitucional. Así que esos padres tienen las alternativas de utilizar las escuelas o decidir, ¿verdad?, dónde van a matricular a su. Ahí ustedes escucharon lo que dijo Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Siendo las 11:06, voy con mi panel de mujeres. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad. Y ya conecto con mi panel de mujeres. Le doy los buenos días a mi querida Eda López. Eda, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, Mili. Buenos días y saludos a nuestra radio audiencia y a las compañeras del panel. También se une a la conversación la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Buenos días, Ana Irma. Muy buenos días y saludos también al resto del panel. Ya mismito en algún momento estará conectando la licenciada Carmen Lebrón y tan pronto llame por la directa, pues entonces la vamos integrando. Vamos a comenzar. Ayer me llamó la atención esta noticia que salió reseñada por los medios y que hoy precisamente la secretaria hablaba con el compañero Julio Rivera Saniel sobre el hecho de que el gobernador firmó una orden ejecutiva para establecer un comité asesor contra la violencia. Es un comité asesor que va a desarrollar un plan integral para poder atender la violencia que está viviendo el país y que tristemente está afectando, ¿verdad?, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Qué les parece de lo que ha trascendido públicamente el hecho, ¿verdad?, que se está tratando de crear entonces un plan de prevención y también dice aquí la noticia que luego de los múltiples feminicidios que se han reportado durante la semana pasada y que siguió, ¿verdad?, hasta el fin de semana? Comienza contigo, Eda. Pues mira, Mili, en primer lugar, siempre que el gobernador o gente de su gabinete saca un nuevo proyecto de estos olímpicos que se le ocurrió como si fuera un paro de Alejandría, porque piensa que así va a paliar el disgusto que hay por la inacción, pues me parece que se están buscando cómo gastar algún dinerito, porque sabemos que va a ser inoficioso. Y lo sabemos por varias razones. Primero, tenemos la experiencia de cómo ellos ejecutaron el plan que se trazó con el Comité PARE, cómo ha sido, ¿verdad?, que no se han adoptado la mayoría de las recomendaciones que surgieron de ese comité de parte de las personas expertas que estaban trabajando ahí. Y recuerdo muy claramente que, por ejemplo, el representante Denis Márquez Lebrón desde principios del 2022 viene trabajando en iniciativa con personas expertas en todos los campos que tienen que ver con el manejo de violencias, y hay unos subcomités, hay un equipo que está trabajando sobre cómo analizar las raíces de los problemas
de la violencia y cuáles podrían ser unas soluciones más allá que el modelo punitivo, carcelario, sino viendo cuáles de los elementos que son sociales y económicos y también políticos podrían abordarse sus soluciones o la atención desde otras perspectivas. Y hubiese sido, ¿verdad? Me parece a mí que hubiese sido más eficiente que el gobernador consultara con ese equipo de trabajo liderado por Denis Márquez Lebrón. Quien tiene a cargo la organización es Edwin Irizarry Mora, y lleva trabajando casi 2 años con propuestas e identificando, ¿verdad?, cuáles son las razones reales. Porque es nuestra experiencia que muchas de las personas que ostentan cargos que tienen, ¿verdad?, que podrían poner a funcionar, si tuvieran la voluntad, podrían poner a funcionar situaciones o soluciones a los retos que estamos enfrentando, simplemente lo ignoran, no saben cómo es que se vive acá abajo, lo están planteando desde una opinión experta que no rebota con cuál es el día a día ni qué está viendo la gente, etcétera. Pero específicamente a mí me gustaría hablar, para darles una idea, cuando están hablando, yo he escuchado también a la gente de la Procuraduría y a Espada, alguna gente decir que se hicieron campañas cuando lo del Comité PARE, y lo ato precisamente porque él está convocando un comité a 2 años y medio de su mandato, le queda nada más que el año de elecciones y unos 4 o 5 meses, y entonces va a convocar otro comité para que pues se discutan las mismas cosas que se vienen discutiendo desde hace un montón de tiempo, pero que no haya la voluntad de aplicarlo como política pública. Y en el caso de la campaña, yo tengo que decir unas cosas bien específicas. Sí se hicieron campañas del Comité PARE, recuerden que yo estaba en el Comité de Medios. Sí hubo cientos de recomendaciones que se le hicieron al equipo de Tere Suárez y al equipo de propaganda dirigido por Cari Pierluisi, etcétera. Sí hubo muchísimas observaciones que hicimos para que se atemperara el mensaje que se quería llevar a las personas, a la población que quería, que ellos aspiraban a que lo escucharan, y eso todo se quedó engavetado. Yo no conozco a una sola persona que me diga yo vi algo que me haya impactado de esa campaña para lo del Comité PARE. Así que a mí me parece que antes de seguir gastando dinero, vayamos a cuáles son las condiciones que estamos viviendo, cuánto se ha normalizado, que reconozcamos que si bien el tener instrucción con equidad de género nos puede paliar un poco la situación, cuando nos están matando a las mujeres es ahora y las están matando personas adultas. Así que es urgente que lo que se vaya a hacer, que yo sigo siempre apostando a que le hablemos a los hombres y que los hombres entre sí hablen de cómo vamos a paliar esta situación. Comencemos, ¿verdad?, a llegar a las mesas de discusión, o que lo articulemos. Mira, nosotros le hemos dado de todo a la gente que hace el trabajo voluntario, y no hay voluntad, pues vamos entonces a articularlo nosotros. Y por eso mi propuesta continúa siendo referirme a la página de Coordinadora Paz para las Mujeres, que se llama pazparalasmujeres.org. Y en esa página ustedes van a tener un montón de material que orienta sobre cómo prevenir las situaciones de agresiones sexuales y violencias domésticas. Pero hay una guía en específico que se llama Guía de Acompañamiento, que es lo que yo le estoy recomendando a las personas que me están solicitando acompañamiento, porque sirve 2 propósitos. El primero, que podemos ver desde otra perspectiva cómo se acompaña a una víctima, pero también sirve para, mientras estamos leyendo, podamos ir dándonos cuenta si estamos o no en una situación de maltrato y violencia, recordando siempre que las situaciones de maltrato y violencia siguen escalando hasta que nos matan. Vamos a pasar ahora con la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Sí, gracias. Sigo en la misma línea de Eda, y suscribo lo que ha dicho la compañera, en mucho sentido. Pero mira, Mili y la gente que escucha el programa, esta orden del gobernador sigue siendo lo mismo de siempre. Yo no sé cuántas iniciativas parecidas a estas se han hecho
por muchos años en Puerto Rico, por diferentes entidades, y son recomendaciones que se han hecho por mucho tiempo desde el concepto multisectorial. Y no había que hacer esto, había que buscar todas las que se han hecho, que posiblemente todas las recomendaciones están vigentes porque no se han puesto en función. La otra cosa es que sigo viendo la misma cuestión de no reconocer la importancia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Igual cuando se hizo el Comité PARE y se hizo todo lo demás, es una situación donde a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres simplemente no se le ha dado la voz y el poder que necesita y que por ley tiene. Mucho de lo que aparece aquí es parte de la declaración de política pública de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y de lo que estamos hablando es de esta cuestión de que hay unos grupos en particulares súper conservadores que han demonizado la palabra género. De eso se trata, y ese es el elefante sobre la mesa. No queremos conversar sobre la necesidad de que necesitamos utilizar el mecanismo, la metodología de trabajo de la perspectiva de género. Hemos estado perdiendo mucho tiempo en el Departamento de Educación y otras entidades sin utilizar esa metodología que Naciones Unidas la reconoce, diferentes entidades de Naciones Unidas reconocen la necesidad de que los estados, los gobiernos usen la metodología de perspectiva de género. Pero aquí se ha demonizado con esta manía de decir ideología de género, que no tiene que ver nada con ideología de ninguna índole, sino una perspectiva de trabajo, que está ahí, está disponible y que no aparece en ningún sitio, a pesar de que el Comité PARE se suponía que tenía un mandato para el Departamento de Educación, etcétera, y eso no sucedió. Ese, como te digo, el elefante encima de la mesa. Estamos dejando de hacer lo que se supone que se haga. Y vuelvo y miro en esta orden, cuando te digo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que simplemente es una instancia que se ha tirado en este sentido a pérdida, inclusive la nominación de la última procuradora, que simplemente no se hizo, que es un mensaje de que simplemente esta oficina no se está tomando en consideración, que es una oficina independiente, que no es parte de la oficina del gobernador. Sin embargo, en esta orden vuelven y ponen a la Oficina de la Procuradora, en esta ocasión como parte de los grupos no gubernamentales, la ponen en la sección de las ONG. Eso me llamó muchísimo la atención. Como parte de las ONG ponen ahí que en ese grupo va a estar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Mira, eso no solamente es una falta de respeto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, no tiene que ver que las ONG no sean organizaciones válidas, claro que sí, desde ahí se dan muchísimos servicios. Es el asunto de que es una entidad independiente, que tú no la puedes poner con los grupos de las organizaciones de la sociedad civil, que lo que tienes que hacer es que el gobernador tiene que estar en conversación con la oficina y reconocerle que no es parte de la oficina del gobernador, porque toda esta orden ejecutiva es una orden que va a responder adscrita a la oficina del gobernador. Así que en ese sentido, cuando yo digo que es una falta de respeto, es que no reconoce la autonomía de la oficina nuevamente. Así que, mira, inclusive toda esta cuestión del Comité Asesor de la Reconstrucción Social, mucho de eso es lo que está en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres bajo el tema del Consejo Consultivo y los trabajos que hacía, que se supone que haga el Consejo Consultivo, que mi mejor entender es que ni siquiera está nombrado actualmente en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así que esto es mucho llover sobre mojado, es volver sobre lo mismo que ya se ha intentado una y otra vez. Me parece que es hablar para las gradas. De verdad, me parece que ese Congreso multisectorial, eso se ha hecho muchas veces, podría ser más efectivo y más cercano, buscar todo lo que las recomendaciones, como te he dicho, que se han hecho por años sobre estos temas, y sobre eso mirar qué se puede hacer, dándole también a la Oficina de la Procuradora el respeto que merece y dándole a esa oficina también los poderes que merece. Vamos a pasar, ya tengo en línea telefónica a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen. Me excuso, tenía el teléfono en mute, así que no había visto que estaba entrando la llamada, así que por eso fue que tardé unos minutitos en entrar. Pero retomamos entonces la discusión. He estado escuchando a las compañeras, suscribo lo que dicen las compañeras. Particularmente tengo que señalar 2 puntos que para mí son, yo creo que lo más, 3 puntos que debemos resaltar una y otra vez. Primero, para todas las que trabajamos y todos los que trabajamos en estos asuntos, es bien frustrante ver que se siguen haciendo distintos comités y para hacer básicamente o de alguna forma renovar o repasar
lo que ya se ha dicho a la sociedad de cómo trabajar estos temas, pero que no se ejecuta. Es bien frustrante uno ver que uno está en el field trabajando y que lo que uno sabe que se ha trabajado y que se ha señalado continúa fallando y no se hace nada por mejorarlo. Más allá de, ¿verdad? Y esto lo digo con el mayor respeto, del bla, 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 de que estamos haciendo reuniones o estamos haciendo comités o estamos haciendo distintos congresos. Las compañeras lo han dicho muy bien, no es la primera vez que esto se hace. Los profesionales que trabajan con esto día a día han aportado su tiempo, su profesionalismo, su conocimiento y las ideas, algunas se acogen, otras se dejan sobre la mesa y las que se acogen muchas veces reciben unas modificaciones que terminan siendo una cosa diferente a lo que inicialmente se propuso. Para que las organizaciones sin fines de lucro puedan ejecutar y atender estos asuntos que de hecho el gobierno no puede atender por las razones que no voy a entrar en ellas porque yo creo que todas las conocemos, tiene que haber dinero. No hay forma de que sigamos señalando distintos caminos para atender un asunto y que no se asignen los dineros necesarios para que las organizaciones fluyan sin el pánico que llegando el fin de una propuesta no sabe qué va a pasar al día siguiente sus empleadas o empleados y que a la misma vez no se sabe si la organización va a poder subsistir para el próximo mes una vez terminadas las propuestas que tienen. Así que eso es un Carmen, asunto que es disculpa una prioridad. que te interrumpa, déjame hacer una pausa y al regreso retomo el turno contigo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso con mi panel de mujeres. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la senadora Ana Irma Rivera Lacén y la licenciada Carmen Lebrón. Estábamos hablando sobre la orden ejecutiva que firmó el gobernador para establecer un comité asesor contra la violencia. Y se supone que este comité asesor desarrolla un plan integral para lidiar con la violencia que está, ¿verdad?, enfrentando el país. Ya Eda y la senadora tuvieron su turno. Estaba la licenciada Carmen Lebrón en medio del suyo. Adelante, Carmen. Insisto que las organizaciones tienen que tener los recursos económicos necesarios, recurrentes, para que puedan atender estos asuntos de manera más amplia. Ellas multiplican sus recursos de una manera genial para atender estos asuntos, pero es injusto que según se van acabando los dineros de propuestas, ellas tengan que reinventarse todos los años, buscando de aquí y de allá para sostener su gestión para salvar vidas de mujeres, que créanme que la labor es titánica, pero los recursos están tan comprometidos que en ocasiones hasta sin tener una paga están atendiendo los asuntos de las mujeres en este país. Por otro lado, tengo que también señalar que me parece injusto, me parece, como dice la licenciada Rivera Lacén, irrespetuoso, me parece que se le resta importancia a los asuntos de mujeres cuando supeditamos a la oficina de la Procuradora de las Mujeres a estar dentro de un comité, no liderando, sino como parte de esos comités, ¿verdad?, que forman esta orden. Me parece que es restarle toda la importancia a la oficina. La oficina, como dice la licenciada Rivera Lacén, es una oficina que tiene unos poderes amplios para lograr el desarrollo de políticas acertadas para el manejo de todos los asuntos de las mujeres. Y un poco estableciendo en la orden que va a ser una más dentro de esas organizaciones sin fines de lucro, y vuelvo, me uno a las palabras de Rivera Lacén, sin menospreciar todo el trabajo que hacen titánico las organizaciones, es restarle importancia a una oficina que, como dice la licenciada, no es parte del Ejecutivo, es una oficina independiente
que debiera ser la que tenga el timón de todos estos asuntos y pueda hacer o fiscalizar el desempeño de todas las medidas que se van tomando y todos los procesos que se van estableciendo. Esto pues debe ser reestructurado de otra forma. Debo entender que, y esto lo voy a decir con el mayor respeto, a veces pienso que la agenda es que esa oficina no funcione, y ese es un baluarte de muchos sacrificios de mujeres que estuvieron defendiendo el que se creara una organización como esa oficina. Así que eso es un punto que quiero señalar. Me parece también que es irrespetuoso para los empleados y empleadas que tiene esa oficina, y que yo sé que muchos de ellos trabajan día a día en todos estos temas dando el máximo. Por otro lado, quiero señalar que para atender estos asuntos, y esto yo lo he repetido en muchas ocasiones, tiene que haber educación. Y esa educación no puede limitarse a redes sociales. Esta educación no puede ser que unos días se pone algo y pasa un tiempo y se pone otra cosa. Tiene que ser una educación continua a todos los niveles. Y esta educación tiene que estar basada en perspectiva de género, porque eso es lo que se establece como la forma correcta para trabajar estos asuntos. Se nos está yendo la vida, y según va pasando el tiempo, vemos que más mujeres están siendo víctimas de la violencia en este país en general, pero particularmente la violencia, y digo de doméstica porque es lo que establece la ley 54, pero sabemos que es violencia por razón de género. Así que en ese sentido, lo que le quiero traer a los que nos escuchan es, esto es un tema sumamente importante que requiere recursos para ser atendido, pero además requiere la seriedad para atender los asuntos como debe ser correctamente. No hay que seguir tratando de reinventar una rueda, hay que poner en función todas las aportaciones que ya se han hecho por profesionales de alto calibre para manejar estos temas y que aún se han quedado sobre la mesa, y tener la valentía para atender estos temas. Bueno, vamos a ver, yo sobre este tema, yo espero, ¿verdad?, que no sea un comité asesor, se desarrolle el plan y que el plan no se quede ahí, ¿verdad?, que se pueda implementar. Yo no sé qué opinan ustedes en torno a si el estado de emergencia contra la violencia de género, que se extendió hasta diciembre. Yo estaba hablando con la licenciada Espada. Ella me dice que no estaba en posición, cuando la entrevisté el lunes pasado, que no estaba en posición de recomendar si se extendiera o no. Que eso, ¿verdad?, en su momento. Yo no sé cómo lo vean ustedes. ¿Realmente funcionó que nosotros declaráramos un estado, y cuando digo nosotros, ¿verdad?, me refiero a que el gobierno declarara, mejor dicho, un estado de emergencia de violencia de género, que en un momento dado las distintas organizaciones lo estaban pidiendo, pero me pregunto y les pregunto a ustedes si realmente fue efectivo, ¿sabes? Se ha logrado, se logró su objetivo. Comienzo contigo, Ana Irma. Luego sigo con Carmen, entonces voy con Eda. Lo más seguro me toque la pausa entre una de ustedes, pero cualquier cosita retomamos en el próximo bloque. Ana Irma. Bueno, si se lograron los... Perdóname. ¿Quién va a empezar? ¿Yo? Sí. Okay, si se logró el objetivo de lo que con el comité PARE, etcétera. Sí, mira, se logró porque se declaró un estado de emergencia. La realidad, yo me pregunto, y ¿funcionó? ¿Hay que darle más tiempo? ¿En qué se falló? Porque lo que estamos viendo es que la cosa está más complicada. Bueno, yo creo que sigue siendo el mismo problema de fondo que tenemos ahí. Es el no reconocer que tú tienes que mirar esto con perspectiva de género, y mientras no hagamos eso vamos a tener problemas. Y el asunto de la oficina de protección de la mujer es medular, porque no tenemos, precisamente es una oficina que ha ido disminuyendo, no se nombró, la última persona se descarriló su nombramiento. Necesitamos la oficina que funcione, pero también necesitamos personas a cargo de la oficina que sepan
de lo que se trata la ley de la oficina de la procuradora, porque yo creo que uno de los problemas es que simplemente se han puesto por debajo de la oficina del gobernador cuando se supone que es una oficina independiente. Así que ahí hay un problema medular. Y por otro lado, si nos seguimos reconociendo que el acercamiento multisectorial a todo el problema de la violencia, en el caso cuando que estamos viendo todos estos números de feminicidios, tenemos que reconocer que tenemos que buscar la perspectiva de género, y entonces seguimos dando contra el mismo cristal, dándonos ahí sin reconocer que eso es un tema. Y yo pienso que podrían salir cosas que ya han estado en otras instancias de congresos como estos, pero a mí me parece que podrían salir cosas que pueden ser excluyentes entre sí y contradictorias. Sí, la gente empieza en este tipo de congresos a decir, sí, háblame de la educación, pero a mis hijos los educo yo, por lo tanto no me hables nada que tenga que ver con perspectiva de género, y no reconocer que en muchas casas, no se hay de las escuelas, no se habla de estos temas, inclusive nos estamos ayudando a proteger a nuestra niñez de posibles situaciones de abuso que se da en las casas. Y entonces es este asunto de no reconocer que multisectorialmente el acercamiento es más complejo que meramente empezar a hablar desde de las situaciones de la complejidad de la violencia. Voy contigo, Carmen. Perdón, el mute otra vez. El mute, no realmente sí ha funcionado en cierto modo la declaración de emergencia, porque hubo algunas cosas que se lograron en algún momento dentro de lo que estuvieron trabajando las compañeras que formaron el comité PARE al inicio, así que algo se puede lanzar. Pienso que con la declaración de emergencia, lejos de seguir creando nuevos comités, la declaración de emergencia deberá, como dije, dar los recursos necesarios, enfocar unas campañas educativas correctamente y de manera amplia, y aunar esfuerzos con la sociedad para que todos y todas aportemos en lograr salvar las vidas que en este momento estamos perdiendo, y estamos perdiendo a plazos agigantados. Este fin de semana pasado fue terrible. Así que, y creo que, y esto lo quiero decir con el mayor respeto, pero seguir haciendo grupos y congresos, a veces mi sentimiento es que estamos perdiendo un tiempo preciado y que no acabamos de ejecutar la dirección correcta. Así que a tu contestación, a tu pregunta, la contestación que te puedo dar, han habido algunos adelantos. Creo que se pudiera hacer mucho más si asignamos recursos y recursos económicos a las organizaciones y hacemos campañas agresivas, masivas, para empezar a educar nuevamente, porque si no se refuerzan conocimientos, si no se da conocimiento a generaciones nuevas, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hasta el momento. Bueno, y campañas que sean efectivas, porque el lunes cuando entrevisté a la licenciada Espada me había dicho que sí, que se habían hecho campañas tanto por parte de las organizaciones como por parte del gobierno, pero me pregunto, ¿serían efectivas? Tengo que hacer una pausa, pero comienzo el próximo segmento con Eda López sobre este tema y continúo con mi panel de mujeres. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya de regreso con mi panel de mujeres, nos quedamos en el turno de Eda López sobre la pregunta que dejé sobre la mesa, sobre el hecho si el estado de emergencia que se decretó al inicio del cuatrienio contra la violencia de género, si realmente valió la pena, si funcionó. Y ahora le toca el turno a mi querida Eda. Mira, decía que uno de los parámetros de medición que se puede usar para evaluar cuánto éxito ha tenido un programa como este es ver cuántos casos menos se están registrando. Porque para mí un estado de emergencia no es solo para detener y revertir la cantidad de eventos violentos, sino para prevenir. Entonces,
desde que se decretó el estado de emergencia hasta este momento, hemos roto récord de feminicidios en el 2021 y en el 2022, y en este año los números que tenemos es que hay 47 feminicidios confirmados entre íntimos y no íntimos, 26 muertes de mujeres que se consideran asesinatos pero que están bajo investigación, y cuando juntamos esas dos cifras ya estamos llegando a los 80. Entonces nos quedan todavía casi 4 meses y un poquito menos, y pienso que parte de la reflexión es qué cosas se han hecho que concretamente nos han permitido pensar que no estamos en el mismo estado de emergencia que estábamos en enero del 2021. Y yo en mi carácter personal siento que estamos exponencialmente peor. Una semana con 6 feminicidios, 5 días con 6 feminicidios para mí es un escándalo. Entonces, eso me hace revisitar qué es lo que estamos analizando, ¿verdad? Porque tenemos instituciones gubernamentales, tenemos un montón, tenemos también un gobierno que todo el mundo lo sabe, que ha colapsado, que en Puerto Rico la agencia de parte del Estado es casi nula, que conseguir un servicio del Estado es casi imposible. Sabemos de unos problemas estructurales, las personas que trabajamos, ¿verdad? Y que somos activistas en el renglón de violencia por razones de género, sabemos que hay unos problemas estructurales muy, muy profundos en la Procuraduría. Entonces, mi preocupación es que sigamos enfocándonos en pedirle a la Procuraduría, que no nos ha querido rendir cuentas y que no ha seguido nuestras recomendaciones durante más de 12 años, seguirle pidiendo que rindan algo que no van a hacer. Y eso nos lleva a cuál es la perspectiva de una persona, porque desde el gobierno y desde la estructura gubernamental, la Procuraduría puede ser una agencia más que, dicho sea de paso, como decía Ana Irba, no está cumpliendo con su deber ministerial. Pero para la gente de a pie, ¿qué significa la Procuraduría? Y yo, que como tú sabes, he acompañado víctimas que no llegan a las organizaciones, mi temor más espantoso es que la gran mayoría de esas víctimas que han llegado donde mí llegan porque no consiguieron ningún tipo de atención de parte de la Procuraduría o no supieron cómo llegar a lugares donde podrían recibir orientación, acompañamiento o ayuda. Así que a mí me parece que antes de continuar analizando las agencias sobre lo que debieran ser en ley, debiéramos hacer una evaluación profunda sobre cómo están funcionando esas agencias en este momento. Y yo te diría que no solo la Procuraduría, la mayoría de las agencias que hay en Puerto Rico no están cumpliendo con su deber ministerial. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque nos van a seguir matando a las personas, van a seguir las agresiones sexuales. Entonces, por eso yo en otras ocasiones, y yo sigo insistiendo porque siento que esto va a ser una luz al final del túnel, tenemos que prepararnos como población. O sea, el poder identificar qué es lo que está mal y no hacer nada nos va a dejar en el mismo sitio. Tenemos que, ya que el Estado ha sido tan ineficiente y que son tan pocos los sectores que se unen a este clamor de que se detengan estos asesinatos, vamos entonces a orientarnos entre nosotros. Yo he dicho 25,000 veces que los medios de noticias, los medios debieran hacer una campaña. Mira, cuando estaba el encierro, yo recuerdo que Coordinadora Paz para las Mujeres, junto con la IUPI, logró una campaña de mensajes grabados que se transmitían en los supermercados. Yo no oigo eso ya. O sea, lo que quiero decir es que si esperamos a que el Estado tenga la sensibilidad y la sensatez de atender esto como una emergencia para evitar que se sigan haciendo este tipo de crímenes cada vez más horribles, cada vez más frecuentes y cada vez con una mayor amplitud en términos de las edades y la diversidad de las personas, vamos entonces a hablarnos entre nosotros y vamos a escucharnos, porque ¿sabes qué? En este momento hay otras familias sufriendo, pero por el tipo de circunstancia que nos está robando las vidas de las mujeres, esto nos puede pasar a cualquiera.
Esto puede pasarle a cualquier persona, perder a una hermana, una mamá, una amiga, una hija. Puede pasarle a cualquiera y no debemos seguir esperando que venga el Estado y nos salve porque no nos van a salvar. Ya lo han demostrado que nos van a matar. Leyes no van a seguir solucionando esto lo vamos a tener que solucionar hablando la gente entre la gente porque ya que no nos escuchan arriba, pero no podemos seguir permitiendo que nos sigan asesinando a las mujeres. Bueno, me quedan solamente 2 minutos. Esto sería ya con un sí o con un no. Denis Márquez presentó una legislación que me parece muy atinada y es que busca eliminar los delegados de la estadidad. Ya hemos visto cómo ha sido el desempeño de estos. Esto se está en la Comisión de Asuntos Federales, ya por lo menos se aprobó en un markup 10-3, o sea que hay un informe positivo, solamente hay que someter este informe para que entonces la medida baje a votación. ¿Qué les parece con un sí o no? Porque no tengo mucho tiempo. Comienzo contigo, Eda, voy con Ana y luego con Carmen. Pues yo estoy de acuerdo con esa medida, por más proyectos de eso que tengan como centro la gente y la calidad de vida de la gente y poder vivir mejor. Ana Irma. Bueno, también creo lo que ha dicho Eda, estamos de acuerdo. ¿Y entonces, Carmen? Carmen ya mismito, que está quitándole el mute al teléfono. Bueno, yo igualmente. Mili, antes que nos vayamos, yo creo que debe hacer un ejercicio todo el mundo, buscar multisectorial, para que vean todos los planes nacionales multisectoriales que se han hecho a lo largo de la historia de Puerto Rico con este tema de la violencia. Perdóname, no te escuché bien, Ana Irma. Digo que si hacemos una búsqueda, vamos a encontrar una cantidad inmensa de planes nacionales multisectoriales que se han hecho en Puerto Rico con los temas de la violencia. Sí, y que pues la pregunta es si se han implementado, ¿verdad? Ahí está, por eso decía yo al principio que no quería que esto suena chévere, y estamos hablando ya del Comité Asesor contra la Violencia, que no se quede ahí en un plan y que se pueda ejecutar. Bueno, gracias a las 3 por su tiempo, se me cuidan mucho y bueno, y sobre la medida de Denis Márquez me parece muy atinada, ojalá que sí, que en efecto que se apruebe. Vamos a ver entonces si entonces hay voluntad tanto en el Senado y luego que el gobernador lo firme. La realidad es que uno analiza eso y no ve algo fructífero de estos delegados de la estadidad. Y como dije ahorita al principio del programa, pues tenemos una comisionada residente, para eso está el puesto de comisionado residente. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.